De compartir con buenos amigos aquí. Así es. No solamente servicio ministerial de toda una vida al pueblo de Puerto Rico, sino que también ese servicio ministerial se extiende a una de las ramas más importantes que tenemos como país, y es la Policía de Puerto Rico. Nos acompaña nuestro amigo, el pastor Moisés Román, en esta mañana. Bienvenido a Nueva Vida una vez más, Moisés. Qué grato estar con ustedes en esta mañana y obviamente dentro de un contexto tal vez un poco distinto, pero siempre lleno de satisfacción. Capellán de la Policía de Puerto Rico, trabajando en un evento este domingo con un llamado a las iglesias. ¿De qué se trata? Sí, mira, obviamente una de las cosas que ha estado circulando en el día de ayer y en el día de hoy es ese testimonio que uno constantemente da de que la policía es una entidad que vive constantemente presión, que vive constantemente ansiedad, que está siempre en vilo, y desde luego necesita de la iglesia, necesita de los hombres y mujeres temerosos de Dios una expresión de apoyo, de solidaridad, y como resultado de ello, pues me parece que el día de ayer es el mejor testimonio de eso. Un policía que, estando en funciones de su trabajo, fallece en cumplimiento de su deber, víctima de un asesinato. Los que no conocen el escenario, pues probablemente lo pasan desapercibido, pero uno que ha estado constantemente en el día a día con ellos a la hora que estas cosas suceden, ellos viven unas experiencias de crisis bien profunda. Primero porque no solo se le quita la vida a un compañero, sino porque todos se ven reflejados ahí. El policía sabe que en cualquier segundo de la vida, en cualquier momento del día, ellos pueden convertirse en ese protagonista de dolor, de sufrimiento y de pérdida para una familia. Así es que hemos querido para este próximo domingo 13 celebrar una experiencia número uno de oración. Estamos pidiéndole a todas las iglesias en Puerto Rico que en sus púlpitos puedan tener una palabra de oración en favor de la policía de Puerto Rico. Obviamente, si hay policías en su comunidad de fe, si hay policías en su iglesia, pues usted los invite al altar y ore por ellos públicamente. Luego de ello, estamos pidiéndole a los pastores, a las pastoras, a los líderes espirituales de las iglesias, de las comunidades de fe, que una vez termine el culto, inviten a sus feligreses a que si encuentran un policía en la calle, si encuentran un policía en un centro comercial, o que vayan directamente a los precintos de policía, a los cuarteles de policía, y allí le puedan evidenciar su apreciación por el servicio y su agradecimiento por el servicio. Y de eso es que se trata. Es un día, el 13 de junio, lo queremos convertir en el día de la oración, de la apreciación y del agradecimiento a los miembros de la Policía de Puerto Rico. Es interesante que esta actividad no solamente se va a estar celebrando aquí en Puerto Rico, esta actividad se va a estar celebrando en todos los estados de la nación americana este próximo domingo. Este próximo domingo en todos los estados de la nación americana habrá gente que orará en sus templos por la policía de sus estados. En el caso nuestro de Puerto Rico, saldrán a hacer su apreciación y a la misma vez a darle el agradecimiento por el servicio que ellos prestan. Moisés, te pregunto, yo sé que a nivel de tu experiencia pastoral tienes mucha data para hablarnos de las vicisitudes y los problemas emocionales, los retos que tiene la policía, pero eso se extiende más porque como capellán estás con un oído directo, no solamente desde la posición pastoral, estás en los cuarteles de la policía, estás en el cuartel general dándole la mano, ¿verdad? En el support espiritual y emocional al superintendente o comisionado de seguridad en este momento. ¿Con cuánto nivel de tensión trabajan nuestros policías? Porque no solamente dejan a sus familias por un montón de horas, tienen el riesgo de ser la próxima víctima, como tú decías. Este año hemos perdido ya como 6. Sí. De hecho,
Mira, es interesante porque yo ingresé a la policía como agente simultáneamente que ingresaba como pastor. Wow. Obviamente es algo pues que uno lo va relegando, pero sí, yo ingresé a la policía simultáneamente, estaba entrando al pastorado. Y hay unas historias graciosas sobre eso, ¿no? Porque en la policía muchas veces me miraban como pastor, y en la Iglesia de Dios Pentecostal en aquel momento entonces me miraban como policía. y era lo que en una ocasión me decía un pastor: tú mereces cantar esa canción que dice no soy de aquí ni soy de allá. Yo soy de los dos lados. Yo soy de la policía y soy pastor. Obviamente posteriormente dejé la policía y me fui entonces de lleno al pastorado. Y estando en el pastorado hubo un periodo de tiempo donde se me hizo la invitación para colaborar en la policía como capellán de la policía, conociendo ya las dificultades, conociendo ya la crisis, conociendo ya las experiencias dolorosas y agónicas que se enfrenta el policía en el día a día. Pues a mí no me tembló el pulso para decir que sí y comenzar a brindar mi apoyo, mi solidaridad y mi servicio de carácter gratuito. O sea, el trabajo que hacen los capellanes de la Policía de Puerto Rico no devengan un solo centavo por ello. Wow. Sin embargo, es importante señalar que tenemos un número, obviamente en este momento no es el número final, pero tenemos un número para tener hasta 200 capellanes de la policía en las 13 áreas que la policía tiene. Y tenemos hombres y mujeres en el servicio de la capellanía que son médicos, que son abogados, que son psicólogos, que son pastores, pastoras, gente que de forma voluntaria y gratuita ofrecen sus servicios. De hecho, en el día de ayer, en esta desgracia que aconteció en la ciudad de Ponce, el director de capellanes que tenemos en Ponce es precisamente un médico de profesión, el doctor Cruz Correa, quien fuera inclusive director del Hospital San Lucas en Ponce. Y es interesante porque ayer él estaba en su trabajo cuando le llamamos para pedirle que por favor llegara hasta la escena del crimen para atender a la familia, y allí llegó. O sea, no escatiman esfuerzos, no escatiman tiempo para dar sus servicios constantemente. Y desde luego, como uno conoce ese escenario porque lo vivió, o sea, yo fui el policía que salía a la calle y muchas veces no tenía dinero para almorzar porque el salario, la gente dice, los policías ganan bien. Mire, no hay dinero que le pueda pagar a un ser humano el saber que su vida pende de un hilo todos los días. Correcto. No hay forma de pagarlo. O sea, es un ser humano, un hombre, una mujer que sale a la calle a trabajar y deja a los suyos en su casa sin ningún tipo de seguridad, y lo vemos constantemente. Por el otro lado, Dios me ha dado el privilegio, la oportunidad de estar en unos 46, 47 países, y yo tengo que decir con toda honradez, no he visto una policía como la policía de Puerto Rico. El policía de Puerto Rico no lo piensa dos veces para cambiarle la goma a una mujer en la carretera, a un anciano en la carretera. No lo piensa dos veces para asistir a una persona. De hecho, han muerto y han sido víctimas de agresiones policías simplemente porque han ido a dar servicio a gente en la calle. Y no escatiman en esfuerzos, no escatiman en ese compromiso de servicio. A veces la gente dice, sí, pero hay unos policías que son malos, o policías que... Óyeme, nos topamos con una población de 12,000 hombres y mujeres en el servicio de la policía, y si encontramos uno o dos que no dan el mejor servicio, mire, eso es una ínfima excepción. La inmensa mayoría de los policías en Puerto Rico son hombres y mujeres honestos y serios. Mira, me pediste que contara algo. Hace unos años atrás, un policía me contó
que había ido ese día a hacer un préstamo a una institución bancaria, no se lo aprobaron. Tenía una situación económica muy seria, no le aprobaron el préstamo. Fue a otra institución de cooperativa, tampoco le aprobaron el préstamo. Se fue totalmente frustrado, no pudo conseguir el préstamo que necesitaba para manejar las finanzas de su familia. Ese día se fue a trabajar y en la noche de ese trabajo se topó con una situación de un asesinato donde la persona que había fallecido tenía en sus bolsillos $13,000. Wow. Él los contó completitos, hizo el informe, buscó los testigos, firmó el informe y entregó el dinero en su totalidad. Wow. Esa honradez la tiene la inmensa mayoría de los policías de Puerto Rico. Esa honestidad, esa integridad. Y yo creo que el próximo domingo, el que las iglesias hagan una parte de un par de minutos para orar por los policías de Puerto Rico, las mujeres y los hombres policías de Puerto Rico, para apreciar el trabajo que ellos realizan y llegar al cuartel de la comunidad y allí decirle gracias por tu servicio. Como me dijo un oficial de la policía, esto es mejor, pastor, que el anuncio de un aumento de salario. Sí. Esa es la gran verdad. Sí. Moisés, la parte humana, cuando un policía que usualmente tal vez la población tiene un concepto de ellos de que pueden ser duros o rudos en momentos dados, la parte humana de quebrantarse cuando te dicen, pastor, necesito un consejo, tengo este problema en la familia, o ante la pérdida de un compañero con situaciones tan difíciles como la de ayer, ver a este policía roto, emocionalmente hablando, o sea, deshecho, llorando, quebrantado, clamando precisamente por ese espaldarazo y por esa oración. Deberíamos nosotros los de acá estar más conscientes y ser más sensibles ante esa necesidad, porque sigue siendo un ser humano que maneja unos niveles de estrés y unas situaciones particulares que los hace que lloren. Mira, probablemente el policía toma un control de sus emociones en situaciones como estas, pero yo los he visto derrumbarse, los he visto entrar en crisis. Son seres humanos. Las tensiones son muchas y como dije ahorita, no solamente en una situación como la del día de ayer, el policía pierde a un compañero. Es un hermano. Sí. Es alguien con quien comparte 8 horas diarias, 10 horas, 12 horas diarias. Es la persona con la que muchas veces almuerza y come. Sí. Con quien corre los riesgos de la tarea y del trabajo. Y desde luego, como dije, dentro del marco de esa humanidad, cuando pierden a un compañero, no solamente están mirando el cuadro de dolor de una madre, de un padre, de unos hermanos, de una esposa, de unos hijos, están proyectando ese dolor precisamente a los suyos también. Un día hay la posibilidad de que este mismo dolor que sufre esta madre, que sufre esta esposa, que sufren estos hijos, sea el mismo dolor que sufra mi mamá, que sufra mi esposa, que sufra mi esposo o sufran mis hijos. O sea, es una experiencia bien de humanidad, bien evidenciada en los policías. Déjame contarte algo que lo vi hace 2 días atrás. Hace 2 días atrás yo estaba descendiendo por uno de los ascensores del cuartel general. Iba un policía llevando a un reo. Precisamente estaban en el proceso cotidiano de ficharlo y demás. Eran cerca de las 12:30 del mediodía. Y entonces cuando se abrió el ascensor, había otro compañero de él esperándole y le dice, ¿qué vas a hacer con este cliente? Le dice, mira chico, es que tiene hambre. Voy a llevar un momentito a ver si le compro algo aquí en la cafetería. Yo no podía salir de mi asombro. O sea, está llevando a un reo, lo lleva esposado, pero todavía tiene esa sensibilidad de que ese reo se le quejó de que tiene hambre y él de su propio pecunio, voy a comprarle algo aquí mismo en la cafetería para que se los pueda comer. O sea, esa es la calidad
de seres humanos que hay dentro de la policía. Y yo creo que la iglesia necesita ser solidaria con ellos. Por eso esta actividad, hemos tenido testimonios extraordinarios. Hay gente que me han llamado y me han dicho, pastor, voy con pizza para el cuartel. Hay otros que me han dicho, voy con sándwich y café para el cuartel. Hay otros que me han dicho, voy a comprar unas tarjetitas de agradecimiento y se las voy a llevar al cuartel. Qué bueno que la gente está haciendo eso, porque eso es lo que necesitan nuestros policías. Pastor, ante esta realidad, este escenario tan complicado que vive la policía, y la realidad es que hacen falta más policías, ¿cómo pudiéramos animar a los jóvenes a ser policías? Pues mira, yo creo que es fundamental. El primer elemento es que nuestra juventud entienda y sepa que la seguridad de un país, desde el punto de vista de que los hombres, los niños, los ancianos puedan sentirse seguros, es un cuerpo policíaco. La Biblia los presenta como ministros de Dios para castigar al que hace lo malo. Y yo sé que obviamente todo joven puede aspirar a alcanzar posiciones altas dentro del mundo, dentro de la secularización en la que vivimos, y yo no puedo quejarme de eso porque obviamente yo hice también lo propio. Estando dentro de la policía me fui a estudiar, y estando dentro de la policía logré hacer una maestría. Pero no podemos perder de vista de que el servir a nuestro país, el servir a los niños, a las niñas, el servir a las mujeres, a los hombres, a los ancianos, es un privilegio extraordinario. Y a mí me parece que los jóvenes no deberían rehusar a ese gran privilegio de poder servir a su país. La policía no es otra cosa. La policía es una entidad cuyo objetivo es servir a los hombres y a las mujeres de su país, y todos debemos involucrarnos en ese proyecto. Yo creo que nosotros como ciudadanos, me voy a tirar al medio, me pasó hace 2 meses. Tú sabes que nosotros tenemos en mente que cuando estamos en áreas de 65 millas por hora, se te graba en los expresos, pues puedes ir hasta 65. Yo me metí en la carretera número 10, iba con 2 compañeros de Arecibo a Utuado. Casi todo ese tramo, en esa carretera, el límite de velocidad es 50 millas. Juan Carlos Matos iba a 65. ¡Bum! Lo que normalmente corremos en el expreso. Un policía me detuvo y me dice, caballero, usted viene a exceso de velocidad. Yo le doy mi licencia y le digo, oficial, estoy consciente. Él amablemente me dice, si quiere puedes venir a ver donde ellos leen la velocidad. Sí. Digo, no es necesario, estoy consciente que venía a 65, me quedo con el set del millaje. Ese boleto es de $300, ¿verdad? Bajo las leyes de ahora es aproximadamente de $300. Para serte sincero, el policía está haciendo su trabajo, no me molestó. Yo debí ver el rótulo que decía 50 millas. No lo vi, pero eso no es problema del policía. Es un problema mío que no lo vi. ¿Ok? Así que él está haciendo su trabajo. Si, tengo el boleto para pagarlo, son 300 pesitos. Lo que quiero decir con esto es que nosotros como ciudadanos, cuando estamos conscientes que lo hicimos mal, no podemos irle al policía porque hay una carga económica en ese ups que tuvimos y en el desempeño de su trabajo, a desquitarnos con él por estar haciendo su trabajo. 300 pesos le duelen a todo el mundo, pero había un rótulo antes, y los compañeros que son de aquella zona, estaba con Mario, que es de Manatí, me decía, yo estaba consciente de que el rótulo allá abajo decía 50. Mira, o sea, yo creo que como ciudadanos debemos correr que cuando él está haciendo su trabajo y lo hicimos mal, no le pelees al policía, admite que lo hiciste mal y aguántate el golpe, ¿verdad? De lo que hiciste mal. Yo llevo 30 años como capellán de la policía y me han dado tickets. Me han dado boletos en esos 30 años y ni siquiera he dicho que soy el capellán de la policía, porque si lo he hecho mal, pues me merezco el ticket, punto. Claro, o sea, no lo he hecho intencionalmente. Ir por una carretera, como te ha pasado a ti, que dice 45 millas y voy a 55, pues yo no lo he hecho intencionalmente. No ha habido esa intención en mí. Exacto. Pero a fin de cuentas, pues mira, al otro día voy y le sirvo a los policías porque yo no estoy negociando. Esta es una de las cosas que a mí me maravilla de la inmensa mayoría de nuestros capellanes.
no estamos negociando por privilegios ni por oportunidades, no. De hecho, cabe señalar, hay un policía que se hizo viral su foto cuando hace 2 meses atrás iba por la carretera número 52, hubo un accidente, el ciudadano estaba dentro del vehículo moribundo, el policía llamó, hizo todos los procesos que tenía que hacer, pero quiso acompañar en oración. El agente Leví Rivera, de hecho Leví trabaja con nosotros dentro del cuerpo de capellanes y lo acompañó en oración todo ese proceso. Y desde luego yo tuve el privilegio de acompañar a Leví el día del velorio de este ciudadano, y la familia estaba tan agradecida porque ese ser querido no pasó a la eternidad solo, estaba acompañado por un policía cristiano que obviamente, viendo que ya no tenía otros recursos que ofrecer en términos de su función y de su servicio, le acompañó en oración porque este joven creía en la oración y aceptó precisamente el acompañamiento de la oración en lo que partía a la eternidad. A mí me parece que estos son testimonios extraordinarios. Por el otro lado, cabe señalar que tanto el comisionado de la policía, el coronel Antonio López, como el subcomisionado de la policía, coronel Juan Rodríguez, son unas personas de una sensibilidad espiritual extraordinaria. Y desde luego, hace unas semanas atrás, una doctora en psicología muy reconocida en Puerto Rico me decía, Moisés, con estos 2 seres, a la policía se le devolvió el corazón. Wow. O sea, porque cuando tú escuchas tanto al comisionado como al subcomisionado hablar de la policía, tú les escuchas hablar de la policía, de sus policías, como ellos mencionan, con una sensibilidad extraordinaria. Así es. Y yo creo que Puerto Rico está en un extraordinario momento donde hay servidores en la fuerza policíaca, gente buena, gente noble, gente amable. El concepto del policía hoy es un concepto del policía comunitario que está para servir, que está para ayudar. Obviamente no se va a perder de perspectiva la tarea y la función de perseguir el delito, de perseguir el crimen, porque esa es la garantía de la seguridad del país. Pero yo creo que tenemos un momento extraordinario con nuestra policía en Puerto Rico y debemos ser solidarios con ellos. Así es, excelente. Ya sabemos, domingo 13, día de felicitar a la policía de Puerto Rico, darle un espaldarazo emocional, orar por ellos. Y me gustó la idea que de manera intencional, Moisés, y corroboro contigo si entendí bien, inclusive luego del culto, si podemos ir de manera intencional a un cuartel de la policía, sí, y bendecirlos con una comidita y con una oración. Sí. Esa es parte de la invitación. Sí, es parte de la invitación. Obviamente no es lo importante, realmente no es lo importante. Lo único que queremos es que las iglesias oren por ellos, aprecien su servicio y le agradezcan por su servicio. Esa es nuestra meta. Pero nos hemos topado con cantidad de... El puertorriqueño, imagínate. Se bota, sí. Que a mí me han ofrecido platos de comida en un avión. El puertorriqueño, pues me dicen, y si le llevo café, pues llévele café. Exacto. Y si le llevo un jugo, mira, y si le compro unas donas y se las llevo, pues, el policía las va a aceptar con mucho amor. Y de hecho, si usted le pregunta al policía, ¿puedo hacer una oración por usted? La inmensa mayoría de los policías en Puerto Rico, mujeres policías y hombres policías, no van a despreciar el que usted ore por ellos, no lo van a despreciar. Tremendo. Felicitaciones, Moisés, por esta iniciativa. Gracias a ustedes y obviamente a todos esos pastores y pastoras y a todos esos líderes espirituales, sacerdotes en sus iglesias. Este próximo domingo hagan esa oración por los policías. Que Dios me los bendiga y gracias a ustedes por la oportunidad. Claro que sí. Pastor Moisés Román con nosotros en Ruta Nueva Vida 97.7. Luis Roy viene por ahí.